Para el colectivo Causa que me honro en presidir, es muy significativo que nos acompañen en este conversatorio, sobre todo un tema de gran importancia para la vida institucional. Contamos con la presencia de universitarios y universitarias de amplia experiencia en esta materia, que han vivenciado en carne propia este proceso en diferentes momentos. Además, representan diversos puntos de vista que corresponden a sus amplios recorridos laborales, tanto al interior de nuestra universidad como en la administración educativa estatal, lo cual enriquece el contenido a tratar, y así tendremos en un primer momento un diagnóstico sintético de la situación actual, tanto de los centros universitarios como de las unidades académicas profesionales. Así también se tratarán aspectos académicos y administrativos y sus respectivas propuestas de desarrollo para cerrar con un ejercicio de análisis regional. El tema, por su importancia y relevancia, requiere de un análisis de mayor dimensión, por supuesto, por lo cual este evento será el primero de otros que llegaremos a realizar de forma programada y buscando la participación de expertos representantes de los diferentes sectores integrantes de la comunidad universitaria. Pido a la doctora Janet Romero, secretaria de este colectivo, presente a los participantes en este importante conversatorio. Por favor. Gracias, doctora Aurora. Buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a este conversatorio, donde contaremos con la participación de universitarias y universitarios destacados por su trayectoria y amplio reconocimiento por parte de la comunidad. Primeramente quisiera presentar al maestro Armando Martínez Solís, que nos honra con su presencia. Él posee una maestría en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública y la licenciatura en Psicología por la Facultad de Ciencias de la Conducta, ambas de la Universidad Autónoma del Estado de México. En su carrera académica dirigió la Facultad de Ciencias de la Conducta de la universidad y donde actualmente es profesor investigador de tiempo completo. Ha desempeñado roles administrativos en la institución, incluyendo coordinador general de las unidades académicas profesionales, director de planeación y después de evaluación institucional, coordinador del Centro de Estudios Estratégicos y secretario técnico del gabinete. Su experiencia se extiende al sector gubernamental, donde fue coordinador de estudios y proyectos especiales de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México. Fue secretario técnico del Consejo de Educación a nivel Estado de México. Coordinó la elaboración de la Iniciativa de Ley de Educación Estatal en 1998. Desarrolló y coordinó el proyecto de creación y consolidación de los subsistemas estatales de la educación media superior y superior en la entidad. Y fue representante ante la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, Comipems. En el sector privado, es director del Centro para los Estudios y Evaluación Integral de la Educación, Sociedad Civil. Bienvenido, maestro. Un honor tenerlo aquí presente. Gracias. Nos acompaña también la doctora María Laura González Santos. Ella es doctora en Derecho Parlamentario por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Ciencias de Administración y Desarrollo de la Educación por el Instituto Politécnico Nacional y licenciada en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. En noviembre de 2013 participó en las primeras elecciones a la dirección del Centro Universitario UAM Valle de México, logrando ser la primera directora en el periodo 2013-2017. Y de 2018 al 2022 fue coordinadora de la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli. Ha sido catedrática del Centro Universitario UAM Valle de México desde 1997, impartiendo materias como Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Metodología de la Investigación Jurídica, entre otras. En este mismo espacio, durante 11 años fue coordinadora de difusión cultural, cronista, responsable de medio ambiente y de protección civil, responsable de movilidad académica internacional y nacional. Ha impartido conferencias en diversos temas como identidad universitaria y equidad de género.
Ha publicado en diversos artículos en varias revistas, entre las que destaca la revista de ciencia ErgoZoom, publicación indexada por parte de la universidad. Actualmente es profesora de tiempo completo en el Centro Universitario Valle de México. Estimada doctora, un gusto que esté con nosotros. Buenas tardes. Gracias, es un gusto el mío. El doctor Arturo Vélez Escamilla es doctor en educación, maestro en administración y contador público. Ha sido docente en distintas instituciones desde 1979 al 2021. De 1989 a 1993 fue coordinador académico de las licenciaturas en Contaduría y Administración en la Unidad Académica Profesional Atlacomulco de esta universidad. De 1993 al 2005 fue coordinador general de la UAP Atlacomulco y de 2005 a 2009 encargado del despacho de la dirección del Centro Universitario UAM Atlacomulco. Funcionario municipal en Atlacomulco entre 1985 y 1997 y de 2009 a 2012. Fue presidente municipal de Atlacomulco de 2013 a 2015. Rector de la Universidad Intercultural del Estado de México de 2016 a 2017. Profesor de tiempo completo en la universidad de 2017 al 2021. Director del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso del 2022 a la fecha, al 2024. Muchas gracias por su presencia, estimado doctor. Estar en este conversatorio. Muchas gracias. La maestra Lynn Moncayo es licenciada en Psicología por la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad. Cuenta con una maestría en Psicoterapia Humanista y está por concluir el doctorado en Psicología Gestal de Campo. Cuenta con una experiencia docente de más de 24 años en el Centro Universitario UAM Ecatepec. De 2010 a 2014 fue coordinadora de la licenciatura en Psicología en el Centro Universitario UAM Ecatepec. De 2014 a 2023 fue subdirectora académica de la Unidad Académica Profesional Acolman. Además, cuenta con experiencia en la administración pública, perito en psicología en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, jefe de Departamento de Formación para la Equidad en la Coordinación de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Ecatepec. Actualmente realiza sus actividades como profesora en el Centro Universitario Ecatepec y atiende consulta privada como psicoterapeuta con experiencia en adolescentes, adultos y parejas con enfoque humanista gestal, además de realizar actividades de instructora de cursos y talleres. Estimada maestra, bienvenida. Muchas gracias, Janet, por la invitación. Buenas tardes a todos. Bien, pues iniciemos entonces con este breve diagnóstico que comentaba la doctora Aurora sobre los centros universitarios y las unidades académicas profesionales. Vamos a compartir pantalla, de favor. Bien, pues vamos a iniciar. Si pasamos a la siguiente, vamos a identificar aquí en un mapa estos espacios, ¿sí? Tenemos aquí al municipio de Toluca, que es el centro, es la parte de donde se desprende y donde se realizan todas las actividades base de la Universidad Autónoma del Estado de México y todo el despliegue que ha hecho en la entidad. A la fecha, contamos con 11 centros universitarios y 7 unidades académicas profesionales. Esta desconcentración inicia hace ya 42 años. En 1982 se realiza este primer acto de desconcentración cuando la extensión de la Facultad de Ciencias Agrícolas se va al municipio de Temascaltepec. Una década importante fue la década de los 90, donde también se comenzaron a ubicar espacios, pero ya en lugares con una alta concentración de población. Estamos hablando de Centro Universitario Ecatepec y Centro Universitario Texcoco, por ejemplo. En la década de los 2000 también se continuó la realización de la creación de nuevas instituciones. Las unidades académicas profesionales que a la fecha permanecen como tal fueron creadas en esta década y la última UAP, la de Tlalnepantla, inicia actividades en 2021.
Ha sido un importante esfuerzo la ampliación del servicio de en las distintas regiones de la entidad. Imaginemos en este mapa las 20 regiones planteadas por la administración estatal, en donde podremos identificar cada uno de los subsistemas educativos, tanto de preescolar, básica, media superior y superior, ¿sí? Tomando muy en cuenta los itinerarios educativos, ¿sí? El esquema sobre el cual estamos abordando el tema de la desconcentración es precisamente la regionalización de los servicios. Las vocaciones regionales, así como su demografía. Vivimos en un estado muy complejo, en zonas altamente pobladas, ¿sí? Y en zonas que han tenido migraciones importantes. Importante es también tener en mente, al ver la distribución geográfica, ¿sí? El desarrollo de la educación privada. Estamos, ¿sí? Ante el sistema educativo más grande y diversificado del país, ¿sí? Es el enfoque que damos para ver la participación de la Universidad Autónoma del Estado de México, del cual daremos datos más específicos. Pasemos a la siguiente entonces. Gracias, maestro. Aquí tenemos el total de la matrícula en estudios profesionales en la universidad, que es un total de 68,426 estudiantes, de los cuales el 49,1% se encuentra en centros universitarios y unidades académicas profesionales, y el 50,9% se encuentra en la escuela y las facultades. Desde hace varios años, casi la mitad de la matrícula en estudios profesionales se encuentra en centros universitarios y UAP. Hay que destacar que el mayor incremento de la matrícula que ha tenido la universidad ha sido gracias a estos espacios, quienes han abierto más oportunidades en las distintas regiones de la entidad. De los 506, 254 alumnos, ¿sí? De estudios profesionales en el estado, nuestra matrícula representa el 13,5%, ¿sí? En el contexto estatal. Pasemos a la siguiente. Bien, aquí podemos observar la matrícula de estudios profesionales en cada uno de los espacios, centros universitarios y unidades académicas profesionales. ¿Qué podemos destacar aquí? Cómo la ubicación regional determinó el destino de cada centro y de cada UAP, y por eso, qué importantes son los estudios regionales para abrir espacios y las licenciaturas que se ofertarán, con miras a generar fortalezas internas y oportunidades regionales, ¿sí? Observamos, por ejemplo, el caso de Temascaltepec, que fue creado en 1982, lo comentábamos como una extensión primero, está ahorita en el 11º lugar. El Centro Universitario Tlacomulco fue creado en 1994 y en este momento, por el número de su matrícula, se ubica en el 13º lugar. El caso de el Centro Universitario Texcoco ha sido impresionante su crecimiento, se ubica ahorita en el primer lugar, casi con 5,000 estudiantes. En el lugar 4 tenemos a una unidad académica, la de Chimalhuacán, ¿sí? Que ha tenido un crecimiento gracias a la oferta de médico cirujano, ¿sí? Una carrera con alta demanda, ¿sí? Entonces vamos conformando como tanto en el territorio como la oferta educativa van determinando, ¿sí? El tamaño de los espacios educativos. Tenemos el caso particular del Centro Universitario Ecatepec y el Centro Universitario Atlacomulco, que por las condiciones de los predios es probable, ¿sí? que se estabilicen en ese número de la matrícula. Vamos dibujando las variables sobre las cuales estamos abordando el asunto de la desconcentración universitaria. Bien, aquí tenemos en esta gráfica los programas educativos de estudios profesionales que se ofrecen en la Universidad Autónoma del Estado de México.
De un total de 185, el 60%, 11, se dan en centros universitarios IUAP y un 40%, 74, en la escuela y facultades. Bien, la gráfica refleja entonces el incremento de la oferta que se ha dado en los espacios desconcentrados, lo que es congruente con lo que comentábamos en relación al incremento de su matrícula. Me gustaría también comentar en este aspecto la multidisciplinariedad de estos espacios y la riqueza que esto representa y que no se ha sabido aprovechar en el trabajo académico y de investigación. Como veremos, la diversificación de la oferta educativa se ha dado precisamente en centros universitarios y UAPs, ¿sí? Y surge inmediatamente el tema del modelo educativo en la universidad. Tenemos al 50% de nuestra matrícula, ¿sí? Con trabajo inter y multidisciplinario, ¿verdad? Y en el caso del Valle de Toluca, centrado en disciplinas específicas. Bien, vemos el caso de los programas educativos, de estudios avanzados. En el caso de los centros universitarios IUAP, el 16% de estos programas se ofertan, es decir, un total de 27, y 128 en facultades, es decir, el 77%. El total de estos programas es de 166 en la universidad. Bueno, pues a 42 años del iniciado el proceso de desconcentración en la universidad, los datos reflejan una elevada concentración de oferta de estudios avanzados en Toluca y un escaso impulso en centros universitarios y unidades académicas profesionales. Pasamos a la siguiente. Aquí podemos ver los programas educativos tanto de licenciatura, maestría y doctorado. Los centros universitarios han hecho un importante esfuerzo para ofertar estudios avanzados y de manera colaborativa han logrado mantener una oferta aún escasa, pero sólida, como es el ejemplo de la maestría en Ciencias de la Computación y el doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. Pasamos a la siguiente y vemos ahora el caso de los programas educativos que corresponden a las unidades académicas profesionales. Prácticamente son inexistentes. Solo la UAP Tianquistenco, desde el área de la Ingeniería y Tecnología, imparte 2 maestrías y un doctorado. Aquí cabe destacar que este impulso pues también tiene su relación al estar cerca del campus Toluca. Ahora vemos la gráfica del personal docente. El personal docente que se desempeña en nuestra universidad, ¿sí? Contamos con 6,092 académicos, de los cuales el 33%, es decir, 2,068 docentes se ubican en centros universitarios y unidades académicas profesionales, y el 67%, 4,022 en escuela y facultades, ¿sí? Con el 33% del personal docente, los centros universitarios y las unidades académicas atienden a la mitad de la matrícula en estudios profesionales de la universidad, lo que sin duda impacta de manera negativa en las funciones académicas y de investigación. Vemos también el caso de los profesores de tiempo completo. El 23% se ubica en centros universitarios y UAP, y el 77% está en escuelas y facultades, ¿sí? Lo que nos habla también nuevamente del elemento calidad en la educación. Bien, para cerrar este diagnóstico tenemos la gráfica del personal administrativo. En el caso del personal administrativo, contamos en centros universitarios y unidades académicas con el 31%, 625 trabajadores. Y el 69%, es decir, 1,388, ubicado en escuelas y facultades. En este caso, lo que corresponde a las actividades adjetivas están realizadas por el 31% del personal que se encuentra adscrito a los espacios que ofrecen los estudios profesionales, lo que implica una gran carga de trabajo para el personal. Hasta acá
un breve diagnóstico de lo que consideramos son aspectos relevantes de la condición que guarda la desconcentración universitaria. Ahora bien, pasaremos a las experiencias y comentarios de las personas que han vivido el proceso, ¿sí? Ya sea como docentes, como directivos, ¿sí? De estos procesos, tanto en el Valle de México, ¿sí? Como en el Valle de Toluca, así como Atlacomulco en específico, ¿sí? La doctora Laura González tocará los aspectos académicos, ¿sí? Iniciamos con usted, doctora. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Yo quiero empezar saludando a la doctora Aurora López Obando, agradeciendo la invitación para participar en este gran colectivo. La verdad es que he sentido mucho gusto en conocer los objetivos del colectivo y creo que me identifico mucho con ellos y agradezco mucho a todos los universitarios que hemos estado trabajando aquí para llevar a cabo este evento. Muchísimas gracias. Creo que es muy importante para la universidad. Es un tema relevante y creo que no puede dejarse de lado tener una visión a futuro, al corto, mediano plazo para la Universidad Autónoma del Estado de México. Muy bien. Gracias a usted, maestra, por su presencia, su apoyo y sus aportaciones. Gracias, doctora, muy amable. Gracias. Muy bien, si iniciamos con la presentación. ¿Hacia dónde la desconcentración universitaria desde el ámbito académico? Es muy importante que se pueda presentar este tema, sobre todo con base en la experiencia de 27 años que ya tengo en la UAM, efectivamente, desde diferentes trincheras, como profesor de asignatura, como coordinadora de difusión cultural, como directivo y como coordinadora en una UAPSI. Realmente sí le da a uno elementos muy importantes en este tema. Yo agradezco mucho el contexto que nos han presentado el maestro Armando Martínez y la doctora Janet Romero, porque en verdad es impresionante el crecimiento que ha tenido los centros universitarios y las unidades académicas y lo que representa para la universidad. Entonces, hoy más que nunca creo que es muy importante empezar a pensar en una desconcentración. Una desconcentración no se hace de la noche a la mañana, realmente se hace con tiempo, con planeación y poco a poco se puede llevar a cabo. Desde la creación de los centros universitarios y unidades académicas profesionales, los planes de estudio han tenido la dependencia de las facultades. Realmente ahí nosotros hemos seguido los planes de estudio que se han elaborado en las facultades, pero creo que carecen de mucha información importante para las distintas actividades en los espacios académicos. Creo que los planes de estudio no se diseñan con base en las vocaciones universitarias y los estándares culturales y socioeconómicos de los estudiantes de cada región. Es muy importante tomar en cuenta que realmente los planes de estudio no se analizan, no se trabajan desde el punto de vista de el contexto que se viven en los centros universitarios. Hay que considerar que la privatización y comercialización de la educación han dejado a muchos estudiantes en desventaja. La educación varía según el contexto local y en ese sentido es la propuesta de elaborar los planes de estudio con base en esa realidad que se viven en los distintos espacios académicos. Los planes de estudio en materias del área de ingeniería, este es un ejemplo que presento, en materias del área de ingenierías, actuaría o economía, no consideran una formación básica previa, no tienen un orden curricular previo al conocimiento que se va a adquirir. Eso lo hemos visto ya por la experiencia y creo que es muy importante, insisto, que los planes de estudio se puedan diseñar en los espacios académicos.
Los programas de estudio se configuran mediante materias obligatorias y optativas, como todos sabemos, pero la problemática es que no se pueden abrir las líneas de acentuación que vienen contemplados en los planes de estudio, ya que los estudiantes no pueden seleccionar finalmente las materias de su preferencia y eso pues no lo hace flexible los planes de estudio. Y por eso es que se propone también que pudiera haber una flexibilidad curricular para diseñar los programas educativos flexibles que permitan la actualización y diversificación de las áreas de enseñanza y que se puedan manejar los programas libremente de acuerdo a la selección de los estudiantes. Estos son algunos de los puntos como más relevantes. Ahorita vamos a continuar, pero creo que nos pueden permitir tener un diagnóstico de qué es lo que sucede en los espacios académicos. Adelante. Los centros universitarios tienen una fortaleza, que es la interdisciplinariedad, con las diversas carreras que se imparten. Por ejemplo, en el Centro Universitario UAM Valle de México se imparten 10 carreras. Entonces hay una gran oportunidad para vincular los planes de estudio con todas las demás carreras con las que tienen relación. Entonces, los planes de las facultades no lo contemplan, son muy centralizados en un desarrollo profesional, pero no interdisciplinario. Los espacios académicos no tienen la posibilidad para poder abrir grupos libremente, si no se tiene un número mínimo de estudiantes, sobre todo en los grupos especiales. Este es otro caso que nos impacta finalmente en las decisiones de los planes de estudio. El trámite y gestión de las plantillas en el sistema es sumamente complejo. No hay una capacitación para los coordinadores responsables de carrera que tienen que subir las plantillas al sistema de control escolar y de ahí pues jalarlo al sistema de recursos humanos. Hay una ausencia de políticas de contratación institucionales de profesores. Y yo he insistido mucho en este tema, que no hay unas políticas de contratación institucionales y creo que si la Universidad Autónoma del Estado de México le apuesta a la calidad educativa, tiene que definir perfiles de contratación de profesores, porque si no, no se contribuye a elevar la calidad académica. La comunidad académica es la que debe definir el rumbo institucional. Ya lo estamos viendo con la cantidad de profesores, la cantidad de alumnos que hay en los centros universitarios y sobre todo prevalecer por encima de la planeación o la descentralización administrativa. Para ello, debe primero institucionalizar un modelo educativo que ya lo comentó el maestro Armando Martínez, que se va a trabajar sobre él, porque de ahí es muy importante para definir a partir de él la elaboración de los planes y programas de estudio. Adelante. La propuesta finalmente es desconcentrar de manera paulatina los planes de estudio. Insisto que sí tiene que ser de manera paulatina porque no se puede abrir este proceso de manera inmediata y por decreto o por política instituirlo, no se puede hacer eso. Tiene que ser de manera paulatina, aplicarlo quizás en los espacios educativos que tienen una mayor matrícula, que tienen más planes de estudio, más carreras. En fin, creo que es muy importante estudiar a fondo cómo se puede llevar a cabo esta desconcentración para permitir que se diseñen de manera colegiada e interdisciplinaria en los espacios académicos. Muy bien, adelante. Y bueno, si estamos hablando de la modificación, creación o diseño de los planes de estudio, pues también tenemos obviamente que hablar de las acreditaciones, que son procesos también que están a la fecha muy centralizados en la administración central y realmente pues implican
muchísimos triangulaciones que a veces se han presentado en la información entre la Dirección de Estudios Profesionales, el organismo acreditador y los centros universitarios. Y bueno, finalmente son procesos fundamentales que avalan la calidad de los planes que tenemos en la universidad. No se permite a los espacios académicos subir información al organismo acreditador si no está supervisada por la Dirección de Estudios Profesionales. Lo único que se permite a los centros universitarios y unidades académicas es seleccionar al organismo acreditador. Y bueno, también hay que reconocer que la Dirección de Estudios Profesionales tiene exceso de trabajo y no solamente atiende a un espacio, atienden a muchísimos espacios, incluidos las facultades y organismos que están dependiendo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Adelante. Bueno, el tercer punto que quiero tocar en este marco de la desconcentración universitaria es la presencia de los consejos académico y de gobierno. Realmente, si se analizan el papel que han desempeñado los consejos académico y de gobierno, no es el que deben de llevar a cabo en una realidad. Realmente hacen funciones más adjetivas o que no son tan importantes como debieran de ser. Por ejemplo, en el caso de que ellos deberían de tomar decisiones cruciales en los centros universitarios y no pasa esta situación. Tampoco toman decisiones fundamentales relacionadas con los planes de estudio, porque finalmente los planes de estudio no se manejan al interior de los espacios académicos. Si toman decisiones relacionadas con la evaluación docente y o políticas de investigación, no, tampoco. Realmente dependemos al 100% de la Dirección de Estudios Profesionales y en políticas de investigación de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados. Los consejos de gobierno toman decisiones estratégicas sobre presupuesto, infraestructura, políticas institucionales o asuntos administrativos. Si lo ven, tampoco toman decisiones estratégicas porque finalmente no se manejan el presupuesto ni las decisiones importantes de infraestructura en los espacios académicos. Creo que es muy importante, al final, armar una estructura de cuerpos académicos y técnicos especializados en la elaboración de planes de estudio, en la revisión de las acreditaciones y sobre todo, todo esto es muy importante porque nos daría la pauta para iniciar un proceso de desconcentración académica. Adelante. Por último, quiero abordar el tema de indefinición de las unidades académicas profesionales. ¿Por qué le llamo yo indefinición? Bueno, porque están trabajando normalmente y reciben un trato similar al de los centros universitarios y no se puede comparar un centro universitario con una unidad académica profesional, puesto que no tienen consejos académico y de gobierno. Ese es un punto fundamental. Entonces, no pueden recibir el mismo trato ni control similar a los de los centros universitarios. A mí me parece muy importante que en el caso de las unidades académicas profesionales, por mi experiencia, sí veo perfectamente que se han formado pequeños cotos de poder al interior de estos espacios, precisamente por esa libertad que tienen y que no tienen ahí encima los consejos académicos y de gobierno. Estos se manejan de manera independiente y sobre todo no hay un control por parte de la Dirección de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales de manera más específica en las unidades académicas. Algunas de las unidades académicas profesionales se considera que por su tamaño podrían convertirse en extensiones de centros universitarios. Sobre todo entre las unidades más pequeñas está la de Cuautitlán Izcalli, aunque ahorita veía que una de las unidades académicas profesionales y que tiene una gran matrícula es precisamente la de Chimalhuacán. Pero ya explicó el maestro Armando Martínez el motivo, ¿verdad?
Y bueno, pues también no hay políticas para nombrar a los coordinadores de estos espacios académicos, que a mí me parece muy delicado que se nombren coordinadores del mismo, que forman parte del mismo claustro académico, porque eso ya implica un poco alterar la democracia universitaria que debe de haber, porque si se escogen o se selecciona una persona que forma parte del propio claustro, tiene que ser con elecciones y no se pueden dar porque finalmente no tienen todavía la estructura de los centros universitarios. Adelante. Bueno, aquí solamente quiero resumir los 4 temas que pongo a la mesa para que ustedes los puedan comentar, que es la creación y diseño de planes y programas de estudio, las acreditaciones que van de la mano con el primer punto, el papel que desempeñan los consejos académico y de gobierno, y la indefinición de las unidades académicas profesionales. Estamos abiertos también a lo que ustedes puedan aportar, comentar, ver los pros y contras y podamos finalmente sumar un proyecto o una propuesta que ayude al crecimiento y desarrollo de nuestra honorable institución. Quiero mencionar que todo esto se hace con un ánimo propositivo y sobre todo con mucho respeto para la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchísimas gracias. A usted, maestro. Gracias. Gracias, doctora Laura. Pues es que es tan interesante todo lo que nos comenta. Destacaría, bueno, pues, solo por destacar algunos puntos, porque son muchísimos y son tan interesantes, lo de las vocaciones regionales, el modelo educativo, el diseño curricular, la descentralización de la toma de decisiones y la gobernabilidad. Yo creo que todos ellos son puntos que deben de estar efectivamente en el tintero para poder ser revisados, para poder tener estas propuestas, este trabajo propositivo que estamos haciendo y que es la finalidad de este conversatorio y de los trabajos que se vienen realizando en el colectivo. Sí, quisiera, si me permiten, voy a comentar algunos de los comentarios que han colocado las personas que nos acompañan. Nos saluda el maestro Sergio Sánchez Galindo, la maestra Orfa Venegas, el maestro Marco Dávila, la doctora Mónica Garduño, Lala Becerril, el doctor Jorge Arzate, la doctora Margarita Calderón, la doctora Isabel Carrera. Nos saluda también el maestro Juan Jiménez desde el Centro Universitario NESA. Gracias, maestro. Nos dice el maestro César Hernández Martínez, dice, en la zona Tlacomulco se ha permitido que los jóvenes en municipios como Jocotitlán, Acambay, San Felipe del Progreso, Temascalcingo, Timilpan, hasta San José del Rincón lleven sus estudios a nivel medio y superior. Así es. El maestro Alejandro Cedeño dice, excelente información, saludos a los panelistas. Dice el maestro Miguel Ángel Alarcón, en la gráfica faltaría colocar docentes con PTC, asignatura y CAF. Sí, por supuesto, maestro, otro punto importante, pues son los niveles que se tienen en los PTC, asignatura y esta situación de la contratación CAF, que también es todo un tema. Sí. Dice el doctor Jesús de Hoyos, interesante diagnóstico, es posible que falte relacionar con los ingresos económicos y cómo, perdónenme tantito, se me movió aquí. ¿Y cómo crecen en este proceso? Es Exacto. posible que en buena medida pueda explicar el desbalance en recursos. Interesante en todo caso. Vamos a escuchar un análisis de Arturo Vélez en ese sentido. Adelante, doctora. Sí, gracias. Dice nuevamente el maestro Miguel Ángel Alarcón, los planes de estudio deben estar relacionados con las necesidades que se viven en el mercado laboral, por supuesto. También es un punto importante, relacionarse con las vocaciones regionales, con la oferta educativa que se da en la región y con el mercado laboral. Son básicos para un estudio de factibilidad.
Dice el maestro Sergio Sánchez Galindo, el modelo educativo cambió en 2003 y poca flexibilidad curricular. El doctor Denis Rojas, qué gusto, un tema muy importante, gracias por compartir. Juan Manuel Ordóñez dice muy interesante por sus aportes en materia de centros universitarios. El doctor José Luis Gama, saludos. Los temas que se mencionan son medulares para el desarrollo académico institucional. Son los comentarios que tenemos. Pues muy interesantes todos y vamos a continuar. Vamos a darle la palabra al doctor Arturo Vélez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Nuevamente buenas tardes a todos. Un agradecimiento muy puntual a la doctora Aurora López Obando por esta invitación y a su vez una felicitación por esta iniciativa y sobre todo por ver a este colectivo creciente, dinámico y participativo. Mi aportación será tratar de platicar sobre el aspecto administrativo que se vive en la desconcentración de la universidad. Y esta presentación nace de mi experiencia, justamente coincide mucho con lo que comentó la doctora Laura, efectivamente, desde la indefinición que se tenía con las UAPs en un principio, posteriormente la claridad que dio el estatuto universitario, pero aún así la falta de definiciones todavía que se notan justamente en lo que ella platicaba. Me voy a centrar en el aspecto administrativo que nos dio muy buena referencia a la doctora Janet, donde efectivamente en los espacios foráneos, unidades y centros universitarios, nos hemos acostumbrado a trabajar con menos recursos y dar mayores resultados. Siempre hacer el más con el menos, y de esa manera se notan muchos de los indicadores que se tienen, donde se ha optimizado el esfuerzo de los universitarios para lograr estándares que puedan ser evaluados por los organismos acreditadores y que nos den pertinencia y permanencia en el espacio educativo. Si fueran tan amables con la primera lámina. ¿Cuál es la situación actual en el aspecto administrativo y financiero de las unidades académicas profesionales y los propios centros universitarios? Esto es muy similar, o más bien dicho, es idéntico a los que viven las facultades y la escuela todavía en la administración en Toluca concretamente, donde no se participa en la formulación de los presupuestos. Los presupuestos son asignados por la autoridad central en base a un histórico y simplemente se van ejerciendo a base de requisiciones, de solicitudes. No es consultable de manera total el presupuesto solamente se da a conocer de manera parcial y sirve para la gestión de lo básico, la adquisición de bienes, servicios, muy indispensables para la actividad de la propia institución, pero no se permite prever cuestiones mayores dentro del presupuesto. En consecuencia, no puede haber transferencias entre partidas. Hago la referencia a una época en que se abrió justamente el presupuesto para todas las dependencias, tanto facultades, escuelas, en aquel tiempo unidades académicas, y donde sabíamos el monto de cada una de las partidas que lo integraban y podíamos hacer un ejercicio muy, muy responsable de gasto para poder generar ahorros y hacer transferencias en aquellas partidas que por las características del plantel requerían mayor cantidad de recursos. Cosa que no ocurre ahora, lamentablemente, pues muy, muy discreta, muy limitada la información que se puede obtener. En cuanto a la administración de los recursos humanos, tanto los académicos como administrativos, todo lo lleva la administración central. Tanto las facultades y escuelas como las unidades y los centros universitarios únicamente informan de los movimientos de personal que haya, altas, bajas, ausencias, retardos, etcétera, y la administración central procesa toda esa información y quincenalmente pues, hace la dispersión de la nómina a través de los mecanismos tradicionales. Si fueran tan amables, la siguiente. La gestión de la obra de infraestructura se realiza a través de la administración central, tanto la obra mayúscula como la obra menor. En el caso de la obra mayúscula, la universidad la concursa dentro de sus grandes proyectos que incorpora al FAMA, uno de los principales fondos de infraestructura que hay por parte de la Secretaría de Educación. La obra menor la realiza la administración central en base a sus capacidades y las posibilidades con los equipos que tiene. Esto trae como consecuencia que la asignación de obra
sobre todo la obra grande, hablamos de edificios, hablamos de talleres, hablamos de Laboratorios. infraestructura mayor, laboratorios, etcétera, pues no se da con la, ¿cómo le llamaríamos? Con la prontitud adecuada, sino que la universidad va atendiendo la asignación en base a ciertas prioridades. Entonces sí llega a haber cierto retraso en poder disfrutar de algún nuevo espacio. Afortunadamente, y dejo la palabra ya, porque hasta hace 2 administraciones no se daba de manera tan abierta la disposición de los recursos alternos. Los recursos alternos son fundamentales para que el propio plantel pueda generar ingresos que le permitan ir solventando aspectos que no puede atender a través del propio presupuesto ordinario. Entonces, en ese sentido, era muy complicado hasta hace poco la recuperación de esos recursos, tanto para pagar los gastos normales por la prestación del servicio, como para tener un remanente que le permitiera a la institución solventar algunas necesidades. Ahora ya, afortunadamente, y eso es una gran noticia, para que sea una motivante para que los centros universitarios y todos los organismos académicos se esmeren en ofrecer servicios, en captar recursos, con la certeza de que los van a poder recuperar. De los programas especiales de financiamiento, los organismos académicos solo tienen acceso al PROFEXE, que es el programa de fortalecimiento a la excelencia educativa y que es la continuidad del PROXOES y que es la continuidad del tan añorado PIFI que tanto nos ayudó en distintos planteles. Ahí sí se puede participar, vienen recursos para equipamiento, para bibliografía, para distintos aspectos que no contemplen justamente la infraestructura. En cambio, para la investigación, los recursos, aunque provienen de CONACYT, de COMECYT, de la propia universidad y de algunas otras instancias, financian solamente proyectos que previamente presentan los investigadores. Y en el caso de estos espacios, ni siquiera forman parte del presupuesto, puesto que se manejan a través de la administración central. Este es el panorama actual a grandes rasgos de los aspectos más importantes de cómo se vive el aspecto administrativo financiero tanto en escuelas como facultades y en centros universitarios. ¿Por qué hago el énfasis a centros universitarios? Porque vivimos una problemática distinta a las facultades. Las facultades, al estar en Toluca, pues tienen un acceso directo a muchos de los servicios que la universidad presta directamente. Nosotros, por la distancia, tenemos que proveernos de las propias soluciones a través de los prestadores regionales de servicios, y ahí es donde empiezan las complicaciones en cuanto a comprobaciones, etc. Si son tan amables con la siguiente. ¿Qué sugeriríamos de continuar con el esquema actual? En primer lugar, que la formulación, pero sobre todo el ejercicio real del presupuesto, sea por cada plantel. Que desde la formulación tengan voz y voto y desde luego en el ejercicio del mismo, que vayan viendo el avance programático presupuestal que van teniendo, que va a servir de base justamente para medir resultados, pero sobre todo para hacer un manejo mucho más responsable del mismo. Que los recursos alternos se sigan manejando con un acceso pleno y desde luego una plena participación en programas especiales. Sería fabuloso que cada plantel proyectara sus necesidades y las concursara directamente en el FAM y no necesariamente que se hiciera un gran concurso por parte de la administración central. Por otro lado, nuestra universidad es un modelo de administración, la verdad, tiene todo muy bien diseñado, muy bien sistematizado, pero hay trámites que pudieran simplificarse, que como bien dijo la doctora Laura, generan una triangulación innecesaria. Creo que hay una posibilidad de mejora muy importante ahí. Y desde luego el acceso a los expedientes de personal. Como decíamos, si la administración del recurso humano la lleva directamente la administración central, sí es deseable que tengamos la participación, más bien dicho, la posibilidad de consultar los expedientes directamente de los planteles. Hasta aquí me quedo con lo que es lo actual, que si lo equiparamos a lo que nos dice la teoría de la administración pública, hablaríamos de espacios desconcentrados, donde si bien tienen la autonomía técnica para prestar el servicio, en este caso el servicio educativo, no tienen presupuesto, no tienen patrimonio propio, no tienen reglamentación propia, sino todo es por parte de la universidad. Quiero plantearles un caso muy exitoso a nivel nacional
que es el Tecnológico Nacional de México. El Tecnológico Nacional de México es la institución líder en la enseñanza de las áreas tecnológicas en nuestro país. Tiene una matrícula de más de 600,000 alumnos y los tiene distribuidos en 254 planteles. De esos, aproximadamente la mitad operan bajo este esquema, bajo el esquema desconcentrado, se le llaman tecnológicos federales, donde la asignación presupuestal proviene solamente de la federación. En cambio, más o menos la mitad, cambia un poquito la cifra, pero para cerrar cifras, la mitad opera bajo el esquema descentralizado. Y fue un ejercicio que se empezó a hacer a partir de los años 90, donde el tecnológico invitó a los estados de la República a que participaran en la creación de nuevos planteles, donde el ejercicio y el esfuerzo financiero fuera idéntico, la mitad la federación y la mitad del Estado. Y de esa manera se logró un crecimiento expansivo de tecnológicos. Simplemente aquí en el Estado tenemos 15 más una extensión. Y bueno, a nivel nacional, pues también tenemos una presencia muy significativa. Entonces, en la siguiente lámina, si son tan amables, empiezo a hablar de cómo sería el esquema descentralizado en caso de que se pudiera manejar. En primer lugar, para prever alguna situación de que esto nos creara como organismos autónomos, no, nada de eso. El Tecnológico Nacional sigue siendo el tutor académico y administrativo de los 254 planteles. Lo mismo, la administración central seguiría teniendo la directriz, tanto académica como administrativa, de cada uno de los centros universitarios. ¿Qué ventajas tiene? Que se formule el presupuesto de manera propia y se maneja el mismo. En consecuencia, se tiene acceso directo a programas especiales y de infraestructura. Cada tecnológico, cada espacio concursa directamente en el FAM y en el FAM potenciado por los recursos para la infraestructura que requiere. Administrativamente, en lo interno, se maneja todo el recurso humano. Ahí se hacen las contrataciones, se hace toda la secuencia de control del recurso humano y el propio pago de nómina. Y en consecuencia también hay responsabilidad en la adjudicación y contratación de servicios y adquisición de bienes. Ya no se tiene que recurrir, en este caso, al Tecnológico Nacional, o no se tendría que recurrir a la universidad para contratar bienes y servicios que requieran algún proceso particular de licitación o de adjudicación para que de esa manera se cumpla. Ahora nos vamos. ¿Qué se requiere para llegar a eso? Si son tan amables, la siguiente lámina. Para llegar a lo que sigue no es fácil. En primer lugar, tendría que haber una labor de cabildeo muy importante de nuestra universidad con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública para que cada plantel que entrara a este esquema fuera reconocido como generador de costos, pero a su vez como receptor particular y directo de recursos. Esto implicaría un decreto de creación, que aquí sí sería cuestión de ver si el Consejo Universitario tuviera facultades de emitirlo o tendría que ser directamente a través de la legislatura, donde se creara como organismo descentralizado, se le diera su personalidad jurídica propia, se le asignara su propio patrimonio, tuviera su órgano de gobierno y en consecuencia también su propia normatividad. Esto obligaría, y aquí viene uno de los grandes problemas, al diseño de una estructura organizacional que se requiere en base a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, como lo tienen todos los organismos descentralizados, tanto municipales como estatales que existen actualmente, y que, entre otras cosas, señalan la obligación de tener un área jurídica, puesto que esa independencia, por decirlo así, obliga también a que se tenga una mayor prontitud en la atención jurídica de los temas. Y desde luego una administración, una estructura administrativa en el área financiera mucho más amplia, puesto que ya se llevaría una contabilidad en forma, se estaría administrando el presupuesto, se estarían rindiendo cuentas y desde luego a mayor autoridad, mayor responsabilidad. Se tendría que solventar de manera directa todos los ejercicios de fiscalización que tengan los distintos espacios, cosa que no se vive actualmente en los centros universitarios ni en las facultades,
donde la auditoría llega directamente a la administración central y cuando muchos de los espacios simplemente aportan información sobre el gasto que se efectuó, sobre el tema sobre el cual vaya la investigación. Acá tendríamos que acostumbrarnos, como lo hacemos en los organismos descentralizados, a tener fiscalización tanto por la Secretaría de la Contraloría, por el órgano superior de fiscalización y ya a partir del año pasado por la Auditoría Superior de la Federación y ya está incidiendo directamente en los planteles. También tendría que adecuarse el órgano de gobierno. Actualmente se tiene el Consejo de Gobierno, bien dijo la doctora Laura, tiene funciones muy específicas y acotadas en ese sentido. La ley orgánica de la administración habla de órganos de gobierno mucho más completos y más complejos, donde, en este caso, la presidencia del consejo de cada espacio sería por parte del señor rector, quien a su vez delegaría en algunos funcionarios y a la presencia física o virtual en las sesiones de consejo. Tendría que haber un comisario, seguramente por parte del órgano interno de control de nuestra universidad, funcionarios de distintas áreas y, deseablemente, como ocurre fuera, representantes del sector social, representantes del sector productivo e inclusive hasta de la sociedad civil del espacio donde está, o autoridades civiles más bien dicho, de la zona donde está ubicado el espacio. No es fácil, es todo un proceso, pero esto daría muchísima agilidad. Por ejemplo, la firma de convenios por las cargas de trabajo que tiene la administración central se vuelven muy tardadas. Aquí no, aquí directamente se podría analizar las obligaciones que contrae el convenio, ya sea de colaboración o sea de obligaciones específicas, para de esa manera determinar si es susceptible de ser suscrito o no. Y como eso, muchas otras cosas, el manejo de recursos, la gestión, etcétera, no tendría que estar tan centralizado, sino que cada espacio lo hace. Al principio veíamos la presentación que nos hizo la doctora Janet y donde vemos el distinto tamaño que tienen las unidades académicas y los centros universitarios. No difiere mucho de los tamaños que tienen los tecnológicos. Este esquema se adaptaría ya sea en uno de los espacios mayores o en uno de los espacios menores. Y creo que con mayor razón se justificaría, puesto que, como vimos en la gráfica, muchos centros universitarios y unidades académicas inclusive tienen una matrícula superior a la que tienen algunas escuelas o facultades, por las características de ser multidisciplinarios, por la región donde están ubicados, por ser una oferta académica atractiva para la región, etc. Esa es mi propuesta, esa es mi adaptación. Me faltó solamente aquí un dato más. Implicaría también crear un reglamento propio, un reglamento para el manejo interno. Lo demás se seguiría constriñendo a los reglamentos universitarios. Control escolar, que honestamente lo tenemos de maravilla en nuestra universidad, seguiría trabajando esa parte. La reglamentación, el reglamento, perdón, de evaluación seguiría igual. Toda la reglamentación sería la misma. Lo único, por cumplir el ordenamiento jurídico, tendría que tener un reglamento propio que hablara de las condiciones de gobernabilidad al interior de cada uno de los espacios. Esto es a grandes rasgos lo que planteo. Es apenas un esbozo de lo mucho que se puede hablar sobre el tema. Es lo fundamental y esperando, sinceramente, que sea para abrir boca en este tema y pueda haber mucho más aportaciones. Vuelvo a referirme también otra vez al tema, tratar también de ver, de definir de una manera más específica de lo que dice el propio estatuto, cuál debe ser la función de las unidades académicas, si van a ser organismos crecientes o tienen una función específica, para que no estemos también en un momento dado teniendo la dificultad para poder satisfacer las necesidades cuando el diseño original de las mismas es muy acotada a las cuestiones de docencia, por decir algo. Y como eso, muchas otras cosas que vale la pena analizar. Hasta aquí mi aportación. Muchas gracias por la oportunidad y deseando sinceramente que sirva para el análisis del tema. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Pues claro que Para- sirves más que
Más que interesante, más que útil, más que relevante todo lo que nos plantea. Muchísimas gracias por estos esquemas, por esta información. Pues sin duda, los ejemplos que nos da y el contexto actual en el que nos encontramos obliga a la universidad a que camine a esquemas que favorezcan tanto sus funciones sustantivas como adjetivas y reafirme su condición de máxima casa de estudios de la entidad, sin duda, ¿no? Y para eso buscamos siempre trabajar todos los universitarios. Si me permiten, adelante, maestro. Sí. Jesús de Hoyos nos comenta, bueno, tratar el tema de los recursos económicos y su administración. Recuerdo el paro que el Tecnológico de Toluca en días pasados y en buena medida fue política. El otro es por falta de recursos, por la austeridad republicana. Parece que se tendría que revisar la legislación universitaria. Tema fundamental, tenemos una legislación educativa nacional, ya una estatal y desde luego también es una asignatura pendiente en nuestra universidad que le podría dar soporte en estas formas de diálogo que estamos abriendo, ¿verdad? Para plantear la estructura jurídica de los cambios que se requieren. También Jesús de Hoyos comenta, burocracia implica una gran cantidad de recursos. Así es. Recordemos, desde hace tiempo viene la metodología del marco lógico, de la planeación basada en resultados, que es un hecho, ¿verdad? Que tendría que jugar un papel importante, ¿sí? En la administración de instituciones educativas. No sé, Janet, si veas algún otro comentario. Sí, nuevamente el maestro Miguel Ángel Alarcón dice, con el área de vinculación, atraer recursos financieros, realizando alianzas con la iniciativa privada, con programas de capacitación e investigación, donde participe espacio académico, docente y alumno. Este tipo de proyectos ya se lleva a cabo en otras universidades. La doctora Dolores Durán dice, buenas tardes, excelente conversatorio. Efectivamente, ya es un poco más ágil la gestión de los recursos externos. Sin embargo, aún hay un gran camino por recorrer en este sentido. El maestro Alejandro Cedeño dice, muy interesante, doctor Arturo. Habría un flujo de recursos financieros más oportuno. Así es. Sí, el sentido de estos conversatorios es ventilar, ¿sí? Lo que ya conocemos los universitarios, lo que hemos vivido los universitarios, ¿sí? Y que las respuestas están en la comunidad universitaria. ¿Sí? Exacto. Bien, uno de los enfoques centrales, y yo me recuerdo mucho en la década de los 90, nos tocó participar, ¿sí? Fue el surgimiento de los estudios regionales, ¿sí? Eran solamente 8 regiones y ahora tenemos 20. ¿Qué quiere decir esto? Sí, que la problemática ha empezado a diversificarse y a tomar dimensiones y profundidad. ¿Sí? Formamos parte de este sistema educativo y nos tenemos que ver, ¿sí? En ese sentido, instalados, ¿sí? Ante una oferta educativa, conviviendo con subsistemas educativos tanto federales como estatales, ¿sí? Que tienen el mismo objetivo que nosotros, brindar un servicio educativo de calidad. Bien, vamos a ceder la palabra a Lynn, ¿sí? Para que empecemos a darle dimensión, ¿sí? En esta propuestas de regionalización, ¿sí? La desconcentración universitaria tiene que ver, ¿sí? Con una dimensión espacial, ¿sí? Y con la relación con los demás actores. Adelante, Aline, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues primero quiero saludar con aprecio a la doctora Aurora López. Agradezco la invitación como representante del colectivo Causa y a cada uno de mis compañeros que esta tarde pues tenemos la tarea de conversar temas tan importantes. Justo esta tarde ahí me toca compartir esta parte geográfica de la regionalización. Si me pueden ayudar a visualizarla, perfecto. Ok, la siguiente, por favor.
Ok. En esta diapositiva, ojalá pueda visualizarse, aquí tenemos el mapa del Estado de México y justo aquí vienen mencionadas las 20 regiones que lo integran. Es muy grande, ¿no? El Estado de México es muy, muy grande, pero fíjense, aquí la idea de esto es que anteriormente eran 16 regiones. 16 regiones que cada región pues tenía algunos mucho más municipios que otros. Esta regionalización, quiero comentarles que se aprueba en la Gaceta de Gobierno con fecha 7 de septiembre del 2018. Ustedes pueden revisarlo y ahí viene todo el trabajo previo que se hizo para poder hacer esta regionalización. Si nosotros observamos esto, por ejemplo, en la región 1 de Amecameca está integrada por los municipios de Amecameca, Atlauta, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Chitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetrixpa, Tlamanalco y Valle de Chalco Solidaridad, por mencionar algunos. Si yo les, por ejemplo, en la región 1, la UEMEX tiene presencia solo en 2 municipios de todos estos que he mencionado. En estos 2 municipios que son Amecameca y Chalco. En la región 2 de Atlacomulco solo tiene presencia en un municipio que lleva el mismo nombre, Atlacomulco. En la región 3 tenemos presencia en Chimalhuacán, en la región 4 en Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza. En la región 5, que es Ecatepec, tenemos presencia con el Centro Universitario, Guaemnecatepec. En la región 6 de Ixtlahuaca, no tenemos ahí presencia. Tampoco en la región 7. Y asimismo en la 8 y en la 9, sino es hasta la 10 que pertenece a Nezahualcóyotl, que esta región únicamente se integra por ese municipio. Ese es un dato bastante interesante, porque tiene que ver con el número de habitantes del municipio. La región 9 de Otumba, ahí la UEMEX tiene presencia en el municipio de Acolman y en Teotihuacán. No así en Tejupilco, en Tenancingo, si hay presencia. En la región 14, Tepozotlán, no tenemos presencia. En Texcoco sí, con el centro universitario. Y en Tlanepantla de Vaz con la última unidad académica profesional que se creó. Y así nos vamos con la región 17, ¿no? Que bueno, ahí está el Valle de Toluca, que es donde la sede, rectoría, ¿no? Con todas las facultades y las escuelas profesionales. En la región 18 en Tultitlán tampoco tenemos presencia. En Valle de Bravo sí la tenemos en Temascaltepec. Y en Zumpango lo tenemos en 2 municipios, como es Huehuetoca y Zumpango. Entonces, si nosotros vemos este mapa y hacemos el análisis, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a quedarnos, por ejemplo, en que esta diapositiva ya la habíamos visto al inicio de este conversatorio. Estamos hablando que de todo el Estado de México tenemos cobertura pues en 11 centros universitarios y 7 unidades académicas profesionales. De las 20 regiones, pues obviamente la parte que abarca la UEMEX es muy poca. Justamente el tema de la desconcentralización y todo lo que lleva a cabo y lo que implica eso, pues obviamente refiere un reto. Y refiere un reto no solamente en la parte académica ni en la parte de recursos, sino voltear a ver cuáles son las condiciones sociales de cada uno de nuestros municipios, ¿no? Que conforman este gran Estado de México. Finalmente, si nosotros nos metemos a los datos, ¿no? Con más estadísticos de cuántos programas educativos ofrece cada centro universitario por región, pues ya lo veíamos, ¿no? Es en 13%, por ahí mencionaban aproximadamente. Pues es en realidad una presencia muy, muy baja a lo que requiere el Estado de México. Vamos a mencionar un ejemplo
vamos a hablar de la región 2. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En esta región 2 está integrada por 14 municipios. Fíjense bien. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los municipios de Acambay, Aculco, Atlacomulco, Chapa de Mota, El Oro, Jilotepec, Jocotitlán, Morelos, Polotitlán, San José del Rincón, Soyaniquilpan de Juárez, Temascalcingo, Timilpan y Villa del Carbón. Si nosotros revisamos, por ejemplo, en estos 14 municipios, diversas universidades, tanto públicas como privadas, tienen presencia, aparte, por supuesto, en algunos de la UEMEX. Por mencionar algo, Acambay. Acambay tiene la presencia de la Unidad de Estudios Superiores de la Universidad Mexiquense del Bicentenario Acambay, con 12 licenciaturas, 4 maestrías y un doctorado. Asimismo, el plantel de la Universidad Pedagógica Nacional, que también oferta algunas licenciaturas, no tengo ese dato preciso, pero sí de la universidad privada, por ejemplo, INACES, que son 6 licenciaturas, 3 maestrías y un doctorado. Y entonces ahí, pues bueno, la pregunta y la reflexión es que la parte en la que abarcan los sistemas, ¿no?, de educación, pues obviamente nos invita a poder voltear a ver más allá de nuestra propia casa. Nos invita a ver cómo está surgiendo, ¿no?, y si estamos dando respuesta o no a las necesidades de la población. Ya lo mencionaban mis compañeros en algún momento. O sea, cómo se están ofertando los programas educativos. Los estudios de factibilidad se están haciendo de manera adecuada. Estamos ofertando lo que se necesita en la región. Y así pudiera mencionarles en Aculco, por ejemplo, está la extensión del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, igual con 13 licenciaturas y una maestría. Y así pudiera ir mencionando, ¿no? Pero es muchísima información, pero sí es una invitación, pero volteemos a ver exclusivamente a Atlacomulco, que es de donde quisiera mencionarlo. En Atlacomulco tenemos el centro universitario, que oferta 6 licenciaturas, 2 maestrías, y no sé, ¿ya han hecho un doctorado? Me parece o 0 doctorado. Me parece que no hay doctorado, ¿verdad? Pero fíjense, la Universidad Politécnica de Atlacomulco nos ofrece 5 licenciaturas. La Escuela Normal de Atlacomulco nos ofrece 4 licenciaturas. Y ahí mismo en Atlacomulco tenemos la presencia de 6 universidades privadas. Entonces, aquí la tarea, ¿no?, tiene que ver justo con esta parte de poder reflexionar en dónde estamos posicionados y todo lo que nos hace falta para poder proyectarlo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, fíjense, toda esta parte nos lleva o me lleva a mí más bien a varias reflexiones. La primera de ellas es realizar un diagnóstico de los programas educativos y la cobertura de la demanda educativa, si estamos dando respuesta o no. La segunda es establecer diálogo entre los subsistemas de educación superior para capitalizar las fortalezas que tenemos. Ya lo mencionábamos en algún momento, no somos enemigos. Si sumamos, yo estoy muy segura que podremos ofertar de mejor manera y, ¿por qué no?, como lo decía mi compañero, poder también retomar sus sistemas de una administración más eficiente, poder tomar ejemplos en donde esas situaciones han sido exitosas y aplicarlas en nuestra propia casa. Y por supuesto, transitar hacia escenarios híbridos. Muchos centros universitarios y unidades académicas no han podido ya crecer más. ¿Por qué? Porque la infraestructura ya no da para ello, porque son espacios de más de 25 años. Sin embargo, la población sigue creciendo
Sin embargo, la demanda sigue estando. Simplemente, y ahí agregaría una reflexión más acerca de qué demanda se tiene en cada programa educativo y cuál es la capacidad de absorción que nosotros estamos brindando. Yo estoy segura que muchos alumnos ya ni siquiera hacen un examen para la UEMEX porque saben que en licenciaturas de demanda, como es de donde yo vengo, que es psicología, no van a tener una oportunidad porque solo se ofertan 110 lugares o 100 lugares. Y cuando hablamos de un nivel de captación de tal vez de más de 300 alumnos buscando un lugar. Y entonces, bueno, esta parte hay que diversificarla. Me parece muy, muy importante y necesario. Esto es un pequeño bosquejo. Obviamente, si nos metemos a toda la información, podemos tener información mucho más precisa que nos lleve a reflexiones más profundas, ¿no? Y con el trabajo de todos los universitarios y de la experiencia que tenemos cada uno de los que formamos esta gran universidad. Esto sería todo por mi parte. Mil gracias, Aline. Gracias, maestra. Juan Manuel Ordóñez Suárez dice, el marco académico y administrativo actual que ahora tienen los centros universitarios encausan más el quehacer de lo académico, marcado por el acompañamiento de los órganos colegiados. Eduardo Gómez Díaz dice, saludos y felicitaciones a los panelistas y organizadores de este excelente evento. Tema por demás interesante y necesario en su abordaje. Nuestra universidad tiene mucho que hacer al respecto y por demás de manera urgente. Jesús de Hoyos, sugiero se revisen el contexto de toda la educación superior en la entidad. Es pertinente contemplar qué hizo la regionalización y con qué propósito. Sí, sin duda es regresar al origen. ¿Sí? ¿Cómo se planteó el desarrollo regional? ¿Qué papel jugaron los subsistemas? Si bien se revisa la estadística, pues el proyecto de educación tecnológica fue el que se impulsó, ¿verdad? Nosotros nos quedamos con esta matrícula del 13.5, pero sin embargo, el modelo educativo público autónomo tiene mucho que aportar, ¿sí? Y depende de los universitarios, ¿sí? Hoy pudimos abrir este gran panorama, ¿sí? Me recuerdo mucho el lema de un ex rector, decía, una universidad abierta, ¿sí? Nos tenemos que plantear nuestro quehacer, ¿sí? En este concierto, ¿sí? De este sistema que, como comenté, es el más grande y diversificado del país, ¿sí? Creo que Arturo toca muy bien con la experiencia que tiene. Jesús de Hoyos fue fundador del Colegio de Bachilleres Estatal, conoce muy bien el despliegue de la educación de la media superior en concreto, ¿verdad? Y así hay muchos universitarios que conocen la problemática. El colectivo Causa quiere eso, abrir, ¿sí? Dar voz al conocimiento de los universitarios para encontrar soluciones. Bien, no sé si hubiera alguna otra pregunta por ahí, Janet. ¿Comentario? No, maestro, no ubico otro más. Perfecto. Sí. ¿En los panelistas que quisieran agregar algo? Yo tengo una pregunta más. Claro, doctora, por favor. Les pregunto a los panelistas, si dadas las circunstancias de la posición en que se encuentra nuestra actual máxima casa de estudios, ¿se tendrá la posibilidad de iniciar y en qué momento esta desconcentración? Así de, o sea, sé, como decía la maestra Laura, es sumamente complejo, se requieren de un análisis profundo y exhaustivo en todos sentidos, pero además yo estaba
estoy reflexionando si la posición que actualmente tiene la universidad, tal como está, le sería factible llevar a cabo el inicio de esta desconcentración. Estoy hablando probablemente del 2025. Porque pareciera que es algo urgente que se inicie. Se llevará muchos años todavía para que se lleve a cabo. Pero si sería factible, a pesar de cómo está la situación en nuestra universidad ahora, es para los 4 panelistas y la maestra Janet. Sí. Si gustan, puedo empezar yo con la respuesta. Creo que es muy importante dar este paso inicial, empezando por la creación, modificación de los consejos técnicos, cómo se va a trabajar, pero sí hay que dar ese paso, aunque sea en el corto plazo o mediano plazo, pero tiene que haber un inicio y eso pues va a marcar la pauta de cómo debe de seguirse la secuencia del proceso. Pero creo que la universidad tiene todo ahorita para poder iniciar un proceso bien planeado, sí, tiene que ser muy bien planeado, estructurado, pero sí tenemos que dar el primer paso, doctora Obando. Aurora, muchas gracias. Aurora. Gracias, maestra. Sí, Aurora. Bien, pues a mí me parece, doctora, que comparto la opinión de la doctora Laura, en donde se tienen que iniciar los trabajos ya. Si no lo iniciamos, lo vamos a seguir dejando en el tintero ¿cuántos años más? ¿Cuántos hemos estado y tenemos una trayectoria importante en la propia universidad y hemos visto muchos cambios, algunos que han beneficiado, algunos otros no? Sin embargo, me parece que este es un tema que se tiene muy pertinente, ¿no? Y que se tiene que empezar a trabajar con diagnósticos, con proyecciones reales y objetivas, con proyecciones de donde no hablemos pues de cuestiones personales o de intereses personales. A mí me parece que la Universidad Autónoma del Estado de México es una gran universidad y que tiene potencia para eso y para mucho más. Somos muchos universitarios los que estamos y la formamos. Entonces, este espacio es para escucharlos, ¿no? Este espacio es también para invitar a todos aquellos que nos están viendo y nos vean después de esta transmisión a que nos ayuden a hacer eco, a que nos ayuden, a que así como nosotros tenemos inquietudes, yo estoy segura que muchos también las tienen, algunos otros no se atreven a externarlas por muchas razones, pero que tenemos que empezar. Esa sería mi aportación, doctora. Precisamente, maestra Moncayo, alguien Moncayo, uno de los propósitos del colectivo es que vamos a hacer llegar una propuesta específicamente para este fin. Tenemos que incluirlo en nuestro programa que estamos realizando, estamos elaborando como una parte importantísima a las autoridades. Sí, gracias. Maestro Arturo. Con todo gusto, doctora. Desde mi punto de vista es totalmente factible concluir, como usted bien lo dijo, este proceso de desconcentración. Como que hay cuestiones muy internas que se pueden atacar con voluntad política. No implican recursos, no implican otra cosa, sino ir adecuando algunos modelos administrativos, inclusive algunos ordenamientos jurídicos menores, para que esto pueda tener mayor operatividad. Pero de que es factible en el corto plazo, desde luego que sí. Mi último planteamiento respecto a la descentralización sí requiere un análisis mayor. Efectivamente, crece la burocracia, crece la cantidad de recursos que se requieren. Ahí sí sería un trabajo posterior. Pero hay muchas cosas que ya desde este momento se pueden ir atendiendo desde el punto de vista de un organismo desconcentrado. O sea, ya quitar muchos cortapisas que hay todavía, muchos topes que hay para el desarrollo de los espacios, darles mayor agilidad, desde luego con mayor responsabilidad, pero sí es un ejercicio
yo dijera que no para pensarse, sino tiene que hacerse porque es ya insoslayable. El crecimiento de la propia universidad lo está manejando y de otra manera nos va a rebasar las condiciones normales de una institución. Ese es mi punto de vista, doctora. Gracias, gracias, doctor Arturo. Muy amable. Sergio Sánchez Galindo dice, después de 42 años, los espacios son dignos para los universitarios. De acuerdo a los datos y reflexiones, se requiere de más trabajo y lograr una verdadera desconcentración académica y administrativa. Agrega, aún hay muchas cosas pendientes, sin embargo, cada UAP y centro universitario son espacios muy sensibles y deben ser tratados acorde a su historia y contexto. ¿Sí? Miguel Ángel Alarcón dice, recomiendo hacer un plan con objetivos estratégicos, es decir, de todo lo que se vio, hay que elegir los principales temas, 6 u 8, desarrollar sus objetivos, tácticas, operativos y presentarlo a las autoridades. Es un plan de intervención. ¿Sí? Sí, así lo denominamos cuando se formuló este conversatorio, una asignatura pendiente. ¿Sí? Hemos visto en diferentes momentos estudios completos, integrales. ¿Sí? Me recuerdo mucho, iniciamos el proceso junto y a la par de Guadalajara y Monterrey. ¿Sí? Ellos han generado procesos de descentralización, sobre todo Jalisco, muy exitosos. ¿Sí? Nuevo León, desde luego, tiene un desarrollo importante en ese aspecto. ¿Sí? Es empezar ya, ¿verdad? Dando voz a los universitarios. Sabemos que nos duele, dónde, y lo que comenta Arturo son empezar a hacerlo, la doctora Laura también, ¿no? ¿Sí? La voluntad política es importante y es trabajo de todos los universitarios. Gracias, maestro. Bien, si no hubiera algún otro comentario por cuestiones de tiempo y logística. Sí. Adelante, Janet. Pues solamente agradecer la riqueza de este conversatorio. Efectivamente, pues me sumo a los comentarios dados y bueno, también los comentarios que se han dado en las redes dan esa pauta de unidad y esa parte de apoyo, que estamos coincidiendo en muchas de las ideas, en muchos de los planteamientos que se han hecho aquí en aras de construir una condición mejor que atienda, como comentaba el doctor Arturo, a esta institución grande por demás, ubicada en tantas regiones, con esta capacidad que ha logrado construir a lo largo de tantos años, pero que debe de afianzar, que se debe de consolidar y que debe de ir más allá, ¿no? En ese sentido, estos planteamientos son factibles, son necesarios y son urgentes. Y es labor de todos los universitarios sumarnos para poder plantear estos proyectos e impulsarlos y lograr darle a nuestra querida universidad lo que se merece, ¿no? Es lo que comentaría y pues agradecería a todos su presencia. Muchísimas gracias. Doctora Laura, muchas gracias. ¿Sí? Doctor Arturo, muchísimas gracias por su presencia. Maestra Aline, qué gusto. ¿Sí? Maestro Armando, y muchísimas gracias, doctora Aurora. Y agradecemos a Gracias a todos, ustedes. el habernos acompañado en este interesante conversatorio, que será uno de varios más que tendremos en relación a este tema y muchos más de interés para los universitarios. Quiero Muchísimas gracias. saludar a todas las personas que nos acompañaron en línea. Les agradezco mucho su presencia y espero nos sigan acompañando en subsecuentes ocasiones. Que la pasen muy bien, que descansen y buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Tenemos unos reconocimientos
¿sí? Para cada uno de los panelistas. Y dice, voy a hacerlo solo en el caso del doctor Arturo. Dice, causa otorga la presente constancia Arturo Vélez Escamilla por su participación en el conversatorio hacia dónde la desconcentración universitaria, una asignatura pendiente. Toluca de Lerdo, 20 de junio de 2024. Firma nuestra presidenta, doctora Aurora López Obando, ¿sí? Y bueno, muchas gracias.